Vamos a irnos al primer pasaje del día de hoy, en Deuteronomio 26, desde el versículo 1 hasta el versículo 5, porque el día de hoy estamos hablando de primicias. El día de hoy hablamos de lo que es primero. El día de hoy es fiesta de primicias para nosotros. Pero antes de leer el pasaje solo quiero hacer dos precisiones, nada más. Lo estamos haciendo en esta ocasión en el mes de enero. Primero porque inicia el año. Segundo porque es nuestro primer mes de culto oficialmente acá, en iglesia propia, en iglesia nueva, en un templo bonito que el Señor nos ha dado. Mejor dicho, un templo bonito que el Señor se ha provisto. Y por eso lo estamos haciendo ahora. Sin embargo, bíblicamente la fiesta de primicias oficial es aproximadamente entre marzo y abril, más abril que marzo, ¿cierto? En el mes de Nisan. Ahí es el mes de las primicias. ¿Y por qué? Porque ahí era la cosecha del trigo y era la primera fiesta de primicias. La segunda fiesta de primicias era un par de meses después con la cosecha de cebada. Y la tercera primicia era un par de meses después de la última con la vendimia, con la cosecha de las uvas. Son tres fiestas de primicias que se realizan en el pueblo de Israel. Nosotros vamos a realizar una. Así que quizás del año que viene, con la bendición del Señor, pues ya la realizaremos en el mes que corresponde, en el mes de Nisan, que para nosotros es abril, el mes más lindo del año, digo yo. No es porque cumpla años ahí, pero es el más bonito del año. Pero ¿qué es la primicia? ¿Por qué dar la primicia? Hay muchas razones, ¿no? Hay predicaciones que se habla que la primicia detiene la muerte, otras que la primicia detiene la enfermedad y bueno, tantas cosas. Mas sin embargo no es tanto por eso, porque igual la gente se muere y igual la gente se enferma. ¿Por qué? Porque depende de la voluntad del Señor, como hablábamos la semana pasada. Todo es voluntad del Señor. Aquí vamos a leer en Deuteronomio 26 del 1 al 5 lo siguiente. Juanjito, ¿ya estamos listos? ¿Sí? Bueno, vamos a ir con su Biblia, por favor, me siguen a mí. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces, solamente entonces, tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da y las pondrás en una canasta, así como hizo el día de hoy Adrianita y Mauricio. E irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. La primicia es un asunto de una declaración, de obtener aquello que el Señor te ha prometido. Vamos a repetirlo y vamos a ir por partes. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia. ¿Cuál es tu herencia? ¿Cuál es tu herencia? Bueno, yo tengo una herencia acá en Machachi de unos 800 metros cuadrados, con unas 5 vaquitas y 10 toros. No, esa no es tu herencia de parte del Señor. Estamos hablando de cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia. Lo otro de pronto hasta lo adquiriste. La herencia que el Señor tu Dios te da, conforme lo que dice la Escritura, para nosotros que somos un pueblo gentil, para nosotros que somos del Israel espiritual, para nosotros que somos del olivo injertado, para nosotros que somos ecuatorianos, venezolanos, colombianos y que estamos acá. Para nosotros la tierra prometida es aquella promesa que el Señor te ha dado a ti en forma muy particular. Esa es la tierra prometida para ti. Ahora, piensa cuál es la promesa que el Señor tu Dios te ha dado. Segundo, parte de esta tierra prometida que el Señor nos ha dado a nosotros, lo que nos ha prometido, es la salvación a través de Jesucristo. Porque nosotros no éramos pueblo. Eso, esperemos que Adrianita traiga su primicia. Qué chévere. Miren eso. Qué espectacular. Adrianita y Mauricio siempre son muy proféticos y les bendecimos. Por eso denle un aplauso al Señor por la vida de Mauricio y Adrianita.
que dice, a los años que veo una botella de leche. Yo solo tengo un recuerdo muy vago de haber visto una botella de leche en la casa. Siempre ha sido en cartón, en funda. Bueno, la herencia que el Señor tu Dios te da, la promesa de la tierra prometida es la salvación. Nosotros, insisto, somos gentiles, ecuatorianos, venezolanos, colombianos, muy lejos de Israel. Israel tuvo su promesa de tierra prometida de que ellos iban a vivir en la tierra del cananeo, del gergeseo, del heveo, del eteo y todos esos eos que existen. Es decir, que ellos eran un pueblo que no tenía tierra. Por eso Abraham le dijo, sal de la tierra de tu familia, deja tu familia y ándate a la tierra que yo te mostraré, que te la voy a dar. Pasaron muchos cientos de años y luego el pueblo de Israel, cuando es sacado de Egipto, el Señor les dice, ¿se acuerdan que les prometí una tierra? Se las voy a entregar. Caminen, crucen el Mar Rojo y vamos hacia esa tierra. Entonces Israel tiene un territorio, lo que hoy nosotros conocemos como Palestina. Pero no vamos a hablar del conflicto geopolítico. Solamente quiero marcar que el pueblo de Israel tiene una promesa de una tierra física que tiene linderos, que tiene límites. No obstante, a Abraham se le dijo lo siguiente. Le dijo, mira Abraham, mira hacia el norte, mira hacia el sur, mira hacia el este, mira hacia el oeste. Hasta donde alcances a ver, esa tierra te la daré por herencia. Espero que Abraham haya tenido una muy buena vista. Yo creo que sí. Pero es una tierra de visión. O sea, más claro, el Señor le entregó al pueblo de Israel la tierra completa. Luego vienen otras profecías a través de los profetas en el Antiguo Testamento, en donde nos dice que la tierra entera va a ser reinada por el rey de Israel, ¿no es cierto? Por el Mesías, que cuando el Mesías venga, confirmará el reino de Israel y será mundial. Entiendo que ellos de pronto no le cachaban que el mundo se extendía hasta Maracaibo o hasta Guayaquil. De pronto no le entendieron eso, pero es todo el mundo. Y en esa parte llegamos nosotros. En la segunda carta del apóstol Pedro nos dice que nosotros no éramos pueblo y ahora somos pueblo. Que antes no éramos amados y que ahora somos amados. Que antes no éramos favorecidos, pero que hoy somos favorecidos. Y sobre nosotros, sobre los gentiles, sobre ustedes y sobre mí, hay una forma de hablar de parte del Señor que es espectacular. El Señor nos dice que nosotros no éramos contados dentro de ese pueblo de Israel que tenía una tierra física. Nos habla a nosotros que somos contados dentro de un pueblo que tiene un reino que ya no es de este mundo. Nosotros somos parte de un pueblo que heredará todo lo que el Padre ha heredado a sus escogidos. La palabra del Señor nos dice que nuestra tierra prometida es la herencia del Señor Jesucristo. Por eso nos dice que con la muerte de Jesús hemos recibido también, aparte de su sangre, el espíritu de adopción, el Espíritu Santo de la adopción. Y como somos adoptados, ahora somos hijos. Y si somos hijos, también somos herederos. Y si somos herederos, somos coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, dice la Escritura. Entonces, si de pronto el pueblo de Israel, para ponerlo fácil el día de hoy, se puede entender, el pueblo judío está esperando la redención de una tierra, nosotros, en cambio, estamos esperando el establecimiento de un reino celestial, un reino que el Padre mismo a través de Jesucristo nos enseñó diciendo que venga su reino y que se establezca en esta tierra. Pasajes después el Señor dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Entonces nosotros los cristianos, los ecuatorianos, los que estamos acá reunidos, nosotros somos herederos ya no de un pedacito de tierra, ya no eres heredero de 100 metros cuadrados ni de 4 hectáreas, tú eres heredero de todo, de absolutamente todo. Y entonces nos encontramos con el Señor Jesús que nos hace promesas y nos dice, hasta el día de hoy no has pedido nada en mi nombre, pero ahora pide en mi nombre al Padre y yo te lo daré. Pide lo que sea, dice el Señor. Esa es la herencia nuestra. Nuestra herencia es del nombre de Jesucristo. Nuestra herencia es del nombre del Señor. Nuestra herencia es haberle conocido al Santo de los Santos caminando en nuestra tierra. Nuestra herencia es poder vivir con el Padre sabiendo de que somos no solamente amados, sino que somos muy amados.
Nuestra herencia es saber que no se acaba nuestra historia aquí abajo. Nuestra historia continúa. Y dice la Escritura que reinaremos con el Señor 1000 años en esta tierra. ¿Qué parte te tocará reinar? No tengo idea. Pero el Señor lo ha prometido y así va a ser. Vas a reinar y no vas a reinar sobre Machachi, ¿no? O sobre la Tacunga, que sería chévere, sino sobre todo el mundo, todo lo que exista en ese instante y todo lo que el Señor disponga. Ese es lo nuestro y eso será por 1000 años. Pero la promesa no se acaba. La promesa con el Señor continúa y nos dice que luego de esto seremos llevados al reino de Dios y viviremos allá arriba con el Señor para siempre, en un nuevo cielo y una nueva tierra. ¡Qué genial! ¿No les parece espectacular? Esa es la tierra prometida tuya. Esa es la que te dice aquí: cuando tú hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia. El pueblo de Israel, cuando llegó con Josué, con Caleb y el resto de gente y cruzaron el Jordán, tuvieron que conquistarla, ¿no? Tuvieron que pelearon primero con Jericó, ganaron, luego pelearon contra Ai, perdieron, luego pelearon contra otros, ganaron, y así fue la conquista de la tierra. Hubo derramamiento de muchísima sangre, muchos murieron, muchos, y fueron conquistando, destruyendo y sembrando, destruyendo y construyendo. Así fueron ellos. Para nuestro caso, el que murió fue Jesucristo. Para nuestro caso, la sangre que se derramó ya no fue la nuestra, fue la sangre de Jesús derramada en la cruz, para que nosotros, a través de su victoria, podamos tener esta promesa cumplida. Entonces, nosotros, los que estamos acá, nosotros ya hemos entrado en la tierra prometida. Si tú ya le conociste a Jesucristo, si tú ya sabes que Jesús es el Salvador de tu vida, si tú ya conoces que Jesucristo es el Señor, si tú ya has reconocido en tu corazón que Él resucitó de entre los muertos, tú ya has entrado en la tierra prometida. Y si no crees todavía, pues bueno, antes de continuar, demos la oportunidad. Si tú todavía no has creído en el Señor Jesús, te invito a que en el lugar donde te encuentres ahora mismo cierres tus ojos un instante. Y es más, cerrémoslo todos para acompañarle. Cierren sus ojos, inclinen su cabeza y repitan después de mí, que su voz se escuche. Y díganle: Señor Jesucristo, yo confieso que tú eres el Señor. Yo creo en mi corazón que tú resucitaste y que estás vivo. Yo te entrego mi vida y te recibo como mi Salvador. Te pido que me muestres la forma en la que debo vivir para disfrutar de la herencia que tú me has entregado. Amén. Amén. Entonces nosotros ya entramos en esta tierra prometida. Si tú hiciste esta oración con fe el día de hoy, tú ya entraste por la tierra prometida. Ya cruzaste el Jordán. Jericó ya se destruyó. Jesucristo ya murió y derribó a todos los enemigos. Ahora solamente nos toca tomar la tierra y disfrutarla. Y entonces nos dice ahí: entonces, solamente entonces, cuando tú has tomado ya la tierra prometida, cuando tú ya has entrado en esta vida de salvación, solamente entonces puedes dar una primicia. Y esto es interesante porque no es un principio de libertad financiera que lo van a encontrar en los libros de superación personal, porque no es para todos. El prosperar a través de una primicia es un asunto para hijos de Dios. Porque solamente entonces, cuando tú hayas entrado en esta tierra prometida, cuando tú ya hayas recibido el Espíritu Santo de Dios, cuando tú ya hayas recibido la unción del Eterno, cuando tú ya hayas recibido la sangre de Cristo que te cubra de cabeza hacia pies, cuando tú ya tengas total salvación y la certeza de Él en tu vida, solamente entonces eres capacitado para primiciar. Y esto les digo por lo siguiente. En esta semana muchos han llamado: pastor, no sé cómo es, cómo se hace, para cuánto se divide, cuánto toca, dígame la cifra. Y bueno, les he explicado de uno en uno conforme han preguntado, pero otros no han preguntado. Por ahí alguien sí dijo: ¿sabe qué? A mí no me nace. Dije: bueno, qué pena que no te nazca, ven, te explico. Y le expliqué algo parecido a esto. Hay principios del Señor que tú lo vas a entender solamente cuando tú le conozcas al Señor.
Un principio fácil: amar a los enemigos. Eso sí es fregado. Sí, no, a mí sí me da ganas de matarle a todo el mundo, pero me toca aguantarme. Porque ganas no faltan, ¿no es cierto? ¿Para qué me hago el santo? ¿Para qué les digo que no, que yo amo a todo el mundo? No es cierto. Me cuesta, y me cuesta mucho. Me cuesta bastante. Me peleo, mi esposa me ve lo que me doy las vueltas ahí en el cuarto, lo que así cierro los puños, lo que me pongo así rojo porque quiero explotar contra alguien. Y toca orar ese rato, así coger, Señor, 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 ayúdame, no me des fuerzas porque si me das fuerzas la mato. Dame más bien paciencia. Y toca orar de esa forma. Ese es un principio, amar a los enemigos. ¿Y cuándo lo entiendes? Cuando entiendes que Jesús murió por todos. Que pocos lo aceptan, esa es otra historia, pero Él murió por todos. Y Él nos dice a nosotros que nos amemos los unos a los otros. ¿A quiénes? ¿A los amigos? Solamente a mis panas tengo que amarles y a los otros no, ¿no? Dice, ámense los unos a los otros. Al prójimo, al que tienes al lado, al que pasa por la calle, al que te bota el carro, al que tú le botaste el carro sin darte cuenta. Eso me pasó esta semana. A todos hay que amar. Al policía, al SRI, al IES, a todos hay que amar. Al adversario, a la competencia, al que vende más barato que tú, al que en el puesto de trabajo te está serruchando el piso, a esa persona que se ocupó tu parqueadero, al que parqueó en 2 líneas y no te dejó espacio. A todos esos hay que amarles, no hay que reventarles las llantas, no. Hay que amarles, hay que bendecirles. Ese principio tú lo entiendes siendo cristiano. Ese principio tú lo entiendes cuando el Espíritu de Dios está dentro de ti. Y la primicia es algo muy parecido. Porque tú entiendes esto: tomarás de las primicias de todos tus frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da. O sea, cuando ya seas cristiano y empieces a producir, tú tomas eso, lo pones en una canasta. Nosotros dispusimos de esta de acá. E irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. O sea, irás al templo. ¿A cuál templo? El que tengamos disponible en ese momento. Hoy tenemos esta casa. Siempre les he recordado la iglesia subterránea en la Rusia, cuando empezó la revolución bolchevique, que se reunían en las alcantarillas. Pues ahí era el templo, allí había que llevar. Sí, había ratones, de cierto, pero ese era. Entonces uno tiene que llevar a donde Dios haya escogido, donde la nube se ponga, ahí vamos a ir. Y si la nube se mueve, nosotros nos movemos con la nube, ¿no es cierto? Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, llámese el pastor, la pastora, la persona que esté encargada, y dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Esa es la promesa, esa es la declaración que tú haces. Tú no declaras, no dices, pastor, traigo la primicia como usted me dijo que la traiga. No vienes y dices, ¿sabe qué, pastor? Traigo porque yo sé que la iglesia necesita, así que tome. No, no, no. La declaración es esta: declaro hoy a Jehová. Miren que no se declara al mundo. Hoy declaro a Dios, a tu Dios, que he entrado en la tierra prometida. Hoy declaro que soy salvo. Hoy declaro que soy hijo. Hoy declaro que el Espíritu de Dios está dentro de mí. Porque eso es lo que me juró Dios antes. Y Él me ha dado. Y entonces traes la primicia. Entonces el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Ese es el procedimiento de la primicia. Pero vamos a irnos más adelante en el mismo 26 del Deuteronomio, al versículo 10 y 11. Ahí hay una declaración larga, ¿sí? No la voy a leer, léanla ustedes por favor. Pero ahora vamos a irnos a lo último, al 10 y al 11. Y dice: y ahora, he aquí, eso es lo que dice usted cuando trae su primicia. Y ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Se lo vas a decir a Dios. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios. Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti.
Y yo le doy la gloria al Señor que aquí, en medio de nosotros, hay extranjeros, o estamos extranjeros, diría yo, en medio de esta congregación. Y aquí hay levitas, hay bastantes levitas. Y esta es la casa del Señor. Entonces, ¿cuál es el procedimiento de la primicia? Usted tiene que ser primero hijo de Dios, haber recibido la salvación, tener esta revelación de parte del Señor. Si no has tenido esta revelación, ahí es uno de los semáforos que el Señor nos pone y se pone en amarillo. Ponte pilas. No te convence todavía, no te surge todavía la idea. De pronto, tal vez te diría como a Pablo: yo tengo el Espíritu de Dios. Pregúntate si tú también lo tienes. Analízate tu vida. No es una acusación, tampoco te estoy mandando al infierno por si acaso. Solamente es un llamado de atención. El Señor mismo nos dice en el Nuevo Testamento que si nosotros tenemos el Espíritu Santo, somos guiados por el Espíritu. Que si tenemos el Espíritu de Dios, vamos a amar a nuestros enemigos. Entonces, si tú todavía odias a tus enemigos, es porque no tienes el Espíritu de Dios. Eso es un semáforo en amarillo que te dice: hey, pilas, mijo, pilas, mija. No vas por buen camino. Corrígete, ora de nuevo. Pregúntale al pastor: pastor, ¿cómo se hace para recibir la salvación? Esto no es plata, esto es un principio de vida. Es una declaración en la cual tú haces a Dios, ni siquiera al mundo. Le declaras al Señor: Señor, de lo que me diste, yo traigo lo primero. Y ahora vamos a hablar de esa parte. ¿Qué es la primicia? Pásele, Juanjo. Y dice ahí, primicia, ese es el significado que está en el diccionario bíblico. Dice otras cosas, pero me salió esto último, me parece espectacular. Primicia implica que habrá algo más de su semejanza o de la misma naturaleza en el futuro, del mismo género. ¿Qué se llama primicia? Si tú traes todo, ya no es primicia, es todo y se acabó. Entonces, de pronto el día de hoy yo hice un negocio y no voy a volver a hacer ese negocio nunca más en mi vida, y lo traigo, no estoy trayendo la primicia, estoy trayendo todo. ¿Qué es la primicia? La primicia es traer lo primero. ¿Lo primero de qué? De lo que tú estés haciendo, de lo que tú hagas. De hecho, yo traje cuando nació mi hijo Daniel, él es mi primer hijo, yo lo llevé al Señor en la iglesia en la que nos congregamos ese tiempo. Y le levanté a Daniel así como a Simba, ¿no es cierto? Y se oía detrás del na, na, na. Y se lo presenté al Señor porque es el primero. Y decía: Señor, este guagua costó mucho, por favor, tómalo para ti. ¿Por qué? Porque es el primero y tienes que entregarlo. Ahora, ¿qué implica que sea el primero? El primero significa que va a haber más. Y de hecho hubo dos más. Y dos más bendecidos. Si tú traes la primicia de tu trabajo, significa que vas a seguir trayendo más trabajo. Si tú traes la primicia de tu cosecha de trigo, significa que vas a tener más trigo, porque es la primicia, es lo primero. No es del todo, es del primero. Eso te da a entender que va a haber más cosas en el futuro. Tú puedes decir: pastor, le traje la primicia de mis carros. ¿Por qué? Porque va a haber más carros. Le traje al Señor la primicia de mi negocio, como lo trajo Marcelito ayer, y aquí tenemos la iluminación que ahora se ve ya más bonito acá. Cada día esto está más bello. Eso es porque va a haber más todavía. Tú traes la primicia de tu salario, eso es porque va a haber más salario todavía. ¿Sí me van copiando? Ya. Ahora, esto de la primicia es una cosa muy interesante, porque dice que tú traes de tu cosecha. Si tú siembras y tienes un campo de maíz y vives del maíz, digamos nosotros del choclo, y tú traes la primicia del choclo, significa que Dios va a bendecir el resto de la producción de choclo que se vaya dando. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a traer esa persona? Choclo. Y si tú vendes tubería de agua, ¿qué vas a traer? Un medidor de agua, una tubería. Si tú eres como mi suegro, por ejemplo, mi suegro hace sellos mecánicos. Y alguna vez, ¿cuál fue la primicia? Un sello mecánico. ¿Y qué hace la iglesia con eso? Nada. No se puede hacer nada con un sello mecánico, pero es la primicia. Sí me van copiando. Y se entregó. Hubo una persona una vez que de primicia no tenía dinero. Escúchame en esto, no tenía nada de dinero. Esa persona estaba re pobre, como a veces hemos estado muchos acá. Y esa persona trajo una carpeta, escrito el plan de su negocio. Y dijo:
no tengo negocio. Eso fue hace unos 4 años atrás. Y dijo, no tengo negocio, no tengo ingresos, pero traigo este plan. Y lo puso en el altar. Y puso algo de lo que tenía, algo. Y cuando digo algo es algo. Y el Señor prosperó ese negocio. Luego, después de un tiempo, le llegaron los implementos que necesitaba. Después de un tiempo empezó a vivir de eso que preparaba y cocinaba a través de lo que recibió. El plan se fue dando porque entregó la primicia al Señor. Cuando empezó a trabajar, lo primero que produjo en las herramientas que recibió, lo trajo a la iglesia y comimos muchos de los hermanos en ese día. Eso es primicia. ¿Sí me van copiando? Ahora, la mayoría de nosotros tenemos un empleo. Y bueno, yo no voy a traerle un alumno del instituto. Voy a traerle un alumno amarrado y decirle, Señor, aquí te ofrezco este alumno para tener más alumnos. No puedo hacer eso. Sería secuestro. No puedo hacer esa vuelta. Da ganas también, por cierto, algunos, ¿no? Pero no lo haría. Pero traemos de nuestro sueldo. Esa es nuestra cosecha. Esa es nuestra siembra, ¿no es cierto? Nuestra siembra y nuestra cosecha. Dinero. Recibimos un sueldo al mes, pues de ese sueldo traemos nuestra primicia. Si tú eres un productor de algo, puedes traer tu producción, ¿cierto? Alguien alguna vez hizo un disco y trajo un disco y puso un disco. Este es mi primer disco. Ah, buenazo. ¿Y cuántos has vendido? Ninguno, pues el primero. Es para venderlo. Y eso es un acto de fe. Un acto de fe en el que tú declaras, hoy estoy entrando a la tierra prometida y hoy estoy recibiendo mi herencia. Y estoy trayendo el primer fruto de esta herencia que la recibo hoy. Solamente para que tengan un detalle, esto de que Israel entró a la tierra prometida, ¿qué? ¿Cuántos años será? ¿5,000? ¿5,000 años? Y así funciona la primicia. La tierra sigue siendo de ellos. Hay guerras, las que quieran. Fueron conquistados por Salahudín y fueron echados de Jerusalén durante muchos años, y luego llegó Ricardo Corazón de León, reconquistó Jerusalén y ahora ellos volvieron y Jerusalén y todo Israel pasó a ser parte del Imperio Británico. Y luego, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué creen que pasó? El Señor les devolvió la tierra y el país sigue ahí. Eso es primicia. ¿Sí me van copiando? Hoy doy porque sé que va a haber más. Eso es la primicia, es un acto de fe. Es una declaración delante del Señor de lo que va a pasar. Pero vamos a irnos también a Romanos capítulo 11, versículo 16, para entender que el Señor también primicia. No solamente que exige, porque de una cosa que hemos predicado acá en esta iglesia, y ustedes lo saben, es que Dios no es un Dios que pide y pide. Dios es un Dios que da y te dice, si viste mi hijo, así hay que hacer. Por eso el Señor Jesucristo bajó y dice la Escritura que siendo Dios no tomó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a lo máximo. Se humilló de la peor forma y se hizo hombre. O sea que el hombre es lo más bajo que existe en toda esta creación hermosa del Señor. Y se hizo hombre. Y siendo hombre se humilló más todavía. Y luego que se humilló, Él nos dijo a nosotros, si viste mi hijo, tú haz lo mismo. Porque así se obtiene el reino. Esta vida que el Señor nos permite vivir a nosotros acá es una vida en la cual nosotros vamos a tener que hacerla siguiendo el parámetro de Jesucristo. Y si Jesucristo murió por la iglesia, los varones casados, ¿por quién van a morir? Por su mujer y por sus hijos. Bueno, la Biblia dice morirá por su mujer. Eso dice la Escritura. Y entonces ese es el parámetro del Señor. ¿Viste, mi hijo, cómo lo hice? Ahora hazlo tú. Y el Señor Jesucristo también fue primicia, porque Él es el primogénito del Padre, el unigénito del Padre. Y Él vino y se entregó, ¿por quién? Por nosotros. ¿Para qué? Para darnos la entrada a la tierra prometida. Y por eso en Romanos 11:16 dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y ese resto de masa somos nosotros. Ese resto de ramas somos nosotros. Porque Jesucristo es la primicia.
En 1 Corintios 15:20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Esto nos hace entender que si Jesucristo resucitó, ¿qué crees? Tú también vas a resucitar. No es que el hecho de que yo primicio hace que resucite, no. Lo que hace que tú vayas a resucitar después es que Jesucristo es la primicia de los muertos. Él es la primicia, y como Él fue primicia, tú también vas a resucitar. Y de la misma forma, Él fue el que se entregó en la cruz, y Él padeció en la cruz, y Él sufrió en la cruz, Él fue humillado en la cruz. ¿Y qué creen? Los apóstoles también. ¿Y te toca a ti? Claro que sí. En algún momento y de alguna forma. No necesariamente es una cruz, ¿no? Ni una silla eléctrica, no es eso. Pero algo habrá en tu vida que tendrás que matar. Algo habrá en tu vida que tendrás que derrotar. Algo en tu vida tendrá que morir. Posiblemente la incredulidad, posiblemente la infidelidad, el enojo, el mal genio, la autosuficiencia, yo qué sé, tantas cosas que tenemos que matar. Porque eso nos ha dicho el Señor Jesús, que tenemos que morir al viejo hombre y revestirnos del nuevo, porque eso hizo Jesús. Él cargó todo el pecado y murió en el pecado, murió el pecado, mejor dicho, junto con Jesús. Y luego Jesucristo resucitó para ser el primero de entre los muertos. Por cierto, aquí viene una pregunta, ¿no? Este es un paréntesis grande, más bien un corchete. Sí es cierto, antes resucitaron algunos, ¿no? Resucitaron a Lázaro, al hijo de la viuda de Sarepta y un poco de gente más de resucitar. Pero una cosa es que alguien haya resucitado porque el profeta le dijo, vive. Otra cosa es que haya resucitado porque Jesucristo llegó a la tumba de Lázaro y dijo, Lázaro, sal fuera. Esa es una cosa. Y otra muy diferente es esta. ¿Quién le dijo cuál de los profetas o qué apóstol se paró en la tumba del Señor Jesús y le dijo, Jesús, sal fuera? Nadie. Así mismo a ti no te va a decir nadie, porque cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la promesa. Es un llamado del Padre. Esta resurrección no es porque alguien venga y te ponga una mano encima y resucites, sino que vas a resucitar a un cuerpo glorificado, porque Jesucristo ya lo hizo. Y la vida cristiana se trata de eso, de creer en esta realidad del Señor, de creer que Él es el primero en todas las cosas y yo debo participar con Él. Por eso nos dice que somos coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Este padecer con el Señor Jesús tiene que ver con lo que está en el libro de Hebreos, cuando nos dice ahí que Jesucristo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Él guardó silencio y obedeció cada uno de los mandatos del Padre y siguió el plan perfecto del Señor para la salvación tuya y mía. Eso es lo que hizo el Señor. Esa primicia de Él es la que nos hace salvos. Eso es lo que te permite a ti y a mí entender que llegado un momento dado, cuando pasemos de este tiempo de tribulación pasajera, vendrá un gran peso de gloria. No por lo que pongas hoy, sino por lo que Cristo ya puso. Eso te va a permitir a ti entender que vas a resucitar, no porque hayas puesto un sobre con algo. Tú vas a resucitar porque Cristo resucitó. Tú vas a tener una vida gloriosa y una vida buena, no porque tú seas una excelente persona. Tú vas a tener una vida buena porque Jesús te lo ofreció. Porque Él te dijo, si permaneces en mí y yo permanezco en ustedes, todo vas a poder hacer. Nada será imposible. Todo se va a lograr. Cualquier cosa que pidas en mi nombre te será dado. En mí vas a dar mucho fruto y tantas otras promesas. Es por permanecer en Él. Y el hecho de que nosotros cumplamos el principio de las primicias no es un chantaje al Señor. Y de paso, ya lo dije la semana pasada, lo digo otra vez. Si tu motivación en el corazón es chantajearle al Señor y decirle, Señor, aquí está mi primicia, ahora sí espero las llaves de mi casa en 15 días, por favor. Mejor no lo hagas. De corazón te lo pido, no lo hagas. Pero si tu primicia viene, Señor, esto es lo que traigo conforme lo que hemos visto hoy día. Hoy declaro que he entrado en la tierra prometida.
Hoy declaro que estoy viviendo la herencia del Señor. Hoy declaro que soy parte de un Israel especial. Hoy declaro que yo también voy a resucitar junto con Cristo. Hoy declaro que voy a tener vida eterna. Hoy declaro que estoy viviendo la promesa que el Padre me dio a mí y le dio a mis padres antes. Hoy lo declaro y por eso lo declaro de esta forma y entregas tu primicia. Ahí sí. Si no, mejor aguántatela. ¿Hasta cuándo? Hasta que tengas esta revelación del Señor. Porque insisto, no es un chantaje a Él. No es para extorsionarle a Dios y decirle, ya te traje, ahora sí darásme. No funciona así. Esto funciona por temor al Señor, porque es un mandato. Cuando entres en la tierra prometida, esto vas a hacer. ¿Qué finalidad tiene esto? Léanlo en Deuteronomio, continúen leyendo ustedes en casa y lo van a entender muy bonito. Igual ya hablamos de esto hace 15 días, pero lo van a tener muy claro ustedes en casa. La primicia para el Señor es para que todo lo demás sea santo. Tú entregas a tu primer hijo. Es más, si ustedes los que están aquí no han entregado al primer hijo, aquí hay un altar todavía. No porque este sea el altar, sino porque aquí estamos adorando al Señor. Y como adoramos, hay un altar. Puedes tomar a tu hijo y traerlo aquí adelante y conságralo al Señor. Si tu hijo es bastante grande y ya no lo alcanzas a marcar, que venga caminando. Y ponlo ahí, dile que se siente. Y conságralo al Señor. Ese es lo primero que debes consagrar. Lo otro, trae tu primicia y entrégala al Señor. Todavía no vamos a pasar a hacerlo. Vamos a tener un momento de oración, vamos a tener un momento de adoración adicional y luego de esto pues daremos nuestra entrega de las primicias para orar de uno en uno conforme ustedes la vayan trayendo. Pero pensemos en esto, muchachos. Pensemos en esto que el Señor nos dice. Entraste en la tierra prometida, cumple con el Señor. No entraste, piénsalo, entra y cumple. Así funcionan las cosas. Pongámonos de pie, por favor.